147 y prepare su corazón para adorar y decir el nombre del Señor, glorificar y exaltar su presencia en medio de nosotros. Salmo 147, del 1 al 5, por favor. En esta versión dice lo siguiente: Aleluya, qué bueno es cantar canciones de alabanza a nuestro Dios. Qué placentero cantar alabanzas a su nombre. El Señor reconstruye a Jerusalén, remonta a los desterrados de Israel, sana a los que tienen roto el corazón, viene a sus heridas. Él determina el número de las estrellas y cada uno la llama por su nombre. Nuestro Dios es grandioso y grande es su poder, su conocimiento no tiene límite. ¡Wow! Poderoso es. ¡Cuán grande es el Señor! ¡Cuán poderoso es Dios! No alcanzamos a dimensionar lo grandioso que es. Usted ni siquiera tiene ni idea de lo que es lo grande, lo poderoso, lo majestuoso, lo sublime. El que hizo los cielos y la tierra dice que no hay nadie como Él, ni allá ni acá, ni en los cielos ni en la tierra, ni obra que igualen sus perfectas obras. Usted debe confiar en el que tiene control y poder para cambiar todo. Debemos creer lo que Dios ha dicho. Él sana nuestras heridas. Pero también habla de Israel, habla de la nación que Él estableció como el símbolo de nuestra fe, pero también la nación por la cual Jesús vino para revelar el amor de Dios, primero a su pueblo y luego a los que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Él sabe el estado de la nación como está, sabe cómo está la nación, su nación hermosa y preciosa, sabe cómo está nuestra nación. Por eso debemos orar y debemos clamar. Pero algo que Dios dice claramente es: adoremos en medio de lo que estamos viviendo, tanto allá como acá. Dice que los que oramos por Israel somos bendecidos. Oremos por la paz de la nación, la cual Él escogió como suya. Y oremos por la paz de nuestra nación también. Porque estamos viviendo tiempos turbulentos en nuestra nación. Y necesitamos que Dios sane esa tierra y que la levante por voluntad. Y que meta su mano y la dirija conforme a su voluntad. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies? Nos preparamos para adorar al Señor ahí. Gracias te damos, Señor. Levanta tus manos un momento al Señor. Levanta tus manos y habla con Él un momento. Allí dice el salmista, uno de los versículos que dice: seamos agradecidos con Dios. Porque Él ha sido bueno, porque ha sido fiel, porque a pesar de lo que nosotros vivimos, vemos, escuchamos, Él nunca ha perdido el control de nada. Él tiene el control de todas las naciones, de lo que se mueve en la tierra y lo que tú no ves que se mueve sobre la tierra. Él sabe en qué momento va a hablar. Pero ¿qué debemos hacer nosotros, iglesia? Adorar, exaltar, bendecir. Y a través de eso traemos su presencia a donde nosotros estamos esta noche, en este lugar. Pero también dice que se pasea sobre la tierra. Cuando hay una adoración, cuando hay alguien que canta, que adora, que exalta el nombre del Señor, que lo hace de corazón, su presencia se manifiesta. Y Él está aquí con ese propósito: manifestar su amor, su fidelidad, su misericordia, su bondad sobre cada ser humano que adora, que exalta, que bendice, que glorifica su presencia. Oramos por la nación de Israel. Pedimos por ellos, Señor. Señor, clamamos para que aquí haya paz. Mira lo que está sucediendo, la situación que están viviendo los israelitas. El mensaje de bendición para ellos es que el Señor tiene el control de la tierra de Israel y las naciones alrededor de la nación de Israel. Pero también nuestra nación clamamos para que tú, Señor Dios, te manifiestes. Mire nuestra nación con los ojos de mirador de Padre. Mira lo que estamos viviendo, Señor. Por favor, que tu mano poderosa traiga, Señor, sanidad a la tierra. Paséate por toda nuestra nación, Espíritu Santo, y obra de manera sorprendente y sobrenatural. Que Colombia vuelva, Señor, a nacer, Señor, a crecer, a ser bendecida. Un nuevo nacimiento, una nueva presencia en toda la nación. Que la tierra que, Señor, se ha teñido de rojo,
de la sangre del Señor de inocentes. Ahora, Señor, vuelva a ser bendecido con la palabra, con la presencia del Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú estás aquí. Por eso, Señor, te bendecimos y te adoramos. Te rendimos nuestro corazón con un solo propósito: adorar, exaltar, bendecir, glorificar y ser obediente a lo que tú has colocado en tu corazón esta noche. Padre, muchas gracias. Sé que tiene bendición para nosotros. Lo vamos a recibir desde ya que podemos para ese propósito, pero también ponemos nuestro corazón para que de tu corazón salga la mejor alabanza, adoración, exaltación al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Creador, Jehová Dios, y a nuestro amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, como dice la iglesia de Dios, que ese fuerte aplauso del nombre de Jesús. Jesucristo, bienvenido.
como siempre en la presencia del Señor. Hoy es un momento de intimidad con el Espíritu. Cuando tenemos la magnificencia de su corazón, se quebranta. Esa pureza, esa santidad, que aún sin merecerla nos ama, nos ama. Tú conoces todos mis
mi corazón, llena mi vida de tu amor, mueve de mí, los espíritus, mueve de mí, mueve de mí, mueve de mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor.
¿Dónde estaría cada uno de los que hoy estamos en este lugar si tú no hubieses venido? Si tú no hubieses ido enviando a esta tierra, Jesús. ¿Qué sería de nosotros sin su presencia, Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no hubiésemos conocido, Señor, al que vivió y que murió, el que dio su vida por nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Qué sería, Señor, de nuestra familia? ¿Qué sería de esta tierra? ¿Qué sería de las naciones? Gracias, Jesús. Gracias por haber venido. Gracias por haber muerto por nosotros. Gracias por haber pagado ese precio. Por amor a nosotros, por esos pecados, Señor. Gracias. Porque tú lo hiciste, Señor, oh Dios, sin mirar cada uno de los que habíamos fallado, Señor. Solo dijiste por amor al Padre, por amor a lo que el Padre dijo, de tal manera, de esa manera tú lo hiciste, por amor. Y ese amor es el que nos tiene hoy delante de ti, delante de tu presencia, redimidos por tu sangre, guardados en el hueco y la palma de tus manos, pero sobre todo, Señor, con una identidad, con un propósito, seguir hablando, seguir extendiendo el reino de los cielos. Gracias por su presencia. Recibimos tu bendición esta noche. Recibimos lo que tú tienes para nosotros esta noche. Señor, que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad en esta tierra, en este lugar, en cada uno de nosotros, Señor. Conforme a su propósito, que así sea. En el nombre de Cristo Jesús, como dice la iglesia del Señor. Dele ese fuerte aplauso al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno que el pastor Ramón Dorado otra vez esté con nosotros. Cuando Dios determina, Él coloca todo en orden. Él es Dios y nosotros solo nos disponemos para lo que Él quiera hacer, para lo que Él tiene como propósito hacer. Así que le damos la bienvenida a esta, su casa, segunda vez que viene. Cuando las puertas de este lugar están abiertas, bueno, en la noche las cerramos. Y en el día también cuando no estamos, pero están abiertas para usted y nuestro corazón también. Este lugar, usted dejó buenas huellas aquí en nuestro corazón. Y así que, sin más preámbulo, invitamos al altar a que notemos que el Señor envía. Porque lo que usted tiene es lo que nosotros necesitamos. Lo que el Señor colocó en su corazón es lo que nosotros necesitamos. Pastor, la iglesia te bendiga. En el nombre de Dios. Gloria a Dios, Dios me los bendiga. Vamos a una oportunidad más, Dios me los bendiga. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Qué bueno estar nuevamente acá con ustedes y poder tener un tiempo en comunión con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Como sea el pastor, mi nombre es Ramón Dorado. Un privilegio estar nuevamente con usted, estoy con mi esposa, la pastora Mari de Dorado. Ahí está ella. Casi te ve. Ella es mi esposa, 39 años caminando juntos, una bendición de parte del Señor. Y hoy tenemos el privilegio de estar en esta casa ministerial. Muy bien, como decía el pastor, tengo que predicar, vamos a tener que predicar, y vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Marcos. El libro de Marcos y el libro de Juan, hay dos pasajes, un par de pasajes muy interesantes, donde vamos a tratar de, en esta noche, desglosarlo y poder sacar el sustento que tiene la palabra. Usted encontró Marcos capítulo 15, versículos 21 y 22, y después pasamos a Juan 19. Usted encontró, dice amén. Y si no lo encontró, lo sigue buscando. Es importante que podamos leer la palabra y que juntos podamos meditar la palabra. Marcos capítulo 15, versículos 21 y 22, la palabra del Señor dice de esta manera: y obligaron a uno que pasaba a disculpen, se ponen de pie, o se sientan, o se acuestan, háganlo como en su casa, siéntanse cómodos. Amén, muy bien. Algunos se levantan, otros se quedan sentados. Nosotros tenemos la costumbre en Buenos Aires que todos sentaditos, pero cada cual tiene su estilo y se respeta. Marcos 15, 21 dice así: y obligaron a uno que pasaba a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, que le llevasen la cruz.
y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Juan 19:19 dice así: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Y respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Amén. Padre, tu palabra ha sido leída, tu palabra es bendición para mi vida y bendición para aquel que la recibe. Te pido que en esta noche sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida conforme sea tu voluntad y tu propósito. Te lo pedimos en el santo y dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso a la palabra del Señor, ayudando a predicar esta noche. Y saben que este relato de Escritura está marcando el momento de la crucifixión de Cristo. Y en la cruz del Calvario hubo muchos acontecimientos proféticos, acontecimientos muy importantes. Imagínense que dice que el derramamiento de la sangre de Jesús es algo tremendo, ¿no? Porque hay 7 derramamientos de la frente, las manos, la espalda, del rostro, de los pies, hay del costado, hay 7 derramamientos que marcan un tiempo de bendición para los hijos de Dios. Se recuerde que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús, pero somos limpios de nuestro pecado por la sangre derramada en la cruz del Calvario. El cartel en la cruz, escrito en 3 idiomas, en el hebreo, en el griego y en latín, para que todo el mundo lo pueda leer, para que no quede ninguna persona sin saber quién era el que estaba crucificado. Por eso es interesante. En aquella época estaban los 3 idiomas que se hablaban, ¿no? El hebreo, el griego y el latín con los romanos. El griego era el idioma universal, como si fuese hoy en inglés, que en todos lados hablan inglés. El griego era el idioma comercial, ¿no? Que todo el mundo utilizaba. Y estaba el hebreo, que era el idioma de las raíces del pueblo judío. Entonces, cuando Pilato clava ese cartel ahí, todo el mundo podía leer y todo el mundo sabía que el que estaba crucificado era el rey de los judíos. Pero también dice que el velo del templo se rompió. Y esto es interesante, porque el velo del templo no era una cortina común y corriente. El velo del templo tenía 10 centímetros de espesor, porque estaba tejido con diferentes pelos de diferentes animales, diferentes hilos. Era un trabajo artesanal que prácticamente era una pared, una cortina que tenía 12 metros de alto. No era cualquier pedacito de trapo que con el viento se movía. Y es interesante que dice que el velo del templo se rompe, y cuando se rompe, no se rompe de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, simbolizando que el dedo de Dios cortó ese velo, y entonces el lugar santo y el lugar santísimo no había nada que se interponga. Estaba hablando de la comunión del Hijo de Dios con el Padre. Quiere decir que nosotros no tenemos intermediarios para llegar a la presencia de Dios. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, podemos llegar al lugar santísimo sin que nadie nos estorbe. Y fue algo interesante eso. Pero también dice que los sepulcros se abrieron y fue una primicia de la resurrección de los muertos. Porque se imagina en aquel momento, dice la Biblia, que hubo un sacudón, un terremoto, los sepulcros se abrían y los que estaban muertos resucitaron. Eso fue un acontecimiento fuerte. Usted se imagina, usted está en su casa cocinando y de repente te golpean la puerta y el que estaba muerto está en la puerta de tu casa. Era algo bastante fuerte para entender en aquel momento. El día se convierte en noche, dice la Escritura, y esto es algo interesante, porque en el momento que en todo el monte Gólgota o el monte de la Calavera o en todo Jerusalén
se puso de noche, no es porque hubo un eclipse. Dicen los teólogos que en aquel momento todas las huestes de maldad, Satanás y todos sus demonios, se reunieron sobre aquel monte para celebrar una victoria, para celebrar la derrota del Hijo de Dios, para celebrar que ellos habían vencido. Era tanta la magnitud del demonio que dice que el día quedó cubierto y se convirtió en noche. Pero vaya sorpresa que se llevó el diablo, porque al Señor no lo mataron, Él entregó su espíritu, Él descendió a las profundidades, le arrebató la llave de la muerte, le pegó un cachetazo al diablo y le dijo: aquí está el Rey de Reyes, Señor de Señores, el plan de redención comenzó. A partir de ahora, todos aquellos que creen en mí serán redimidos de toda condenación y de toda maldición. Ese plan perfecto que Dios había preparado entró en vigencia en el momento que el Señor entregó su espíritu y la sangre fue derramada. Esto es un acontecimiento tremendo. La sangre de nuestro Señor, cuando es derramada, la sangre de la frente, esa sangre que tocó la tierra, y cuando tocó la tierra cortó la maldición que había sobre la tierra. Recuerde que Dios le dijo a Adán y Eva que la tierra le iba a dar cardos y espinos. Cuando la sangre tocó la tierra, se cortó la maldición y la tierra para el Hijo de Dios es productiva y bendecida. La sangre de las manos del Señor simboliza la productividad en el Hijo de Dios. Recuerde que la Escritura dice que todo lo que venga a nuestras manos será prosperado y multiplicado. La sangre de los pies simboliza el andar de los hijos de Dios para predicar el Evangelio en todo tiempo y en todo momento. La sangre que brota de la espalda de nuestro Señor simboliza la sanidad en el Hijo de Dios y en todo aquel que cree, porque la Biblia dice que en sus llagas somos todos sanados. Hay muchos acontecimientos en ese derramamiento de sangre. Por eso la cruz del Calvario es algo que realmente impacta el corazón de muchas personas. Pero muchos ven la cruz del Calvario como un acontecimiento más. Por eso muchas veces miramos una cruz, nos ponemos una cruz, algunos se dibujan una cruz, pero no entendemos el significado poderoso de la cruz, donde nuestro Señor preparó este tiempo de ser redimido de toda condenación y redimido de todo pecado. Interesante cuando uno empieza a entender que hay un acontecimiento muy importante que muchos pasamos por alto. Cuando Jesús carga la cruz, en un tramo Él necesita que alguien lo pueda ayudar a llevar esa pesada cruz. Recuerda que Jesús había sido torturado salvajemente. Conocemos la historia. Usted sabe que el día jueves a la noche Él tiene la cena, la última cena, o la Santa Cena, como algunos la llaman. Él termina de comer, recuerda a Judas, junta el pedacito de pan en el plato, y luego el Señor dice: bueno, Judas, lo que tenés que hacer, y Judas se va a venderlo al Señor por 30 monedas. Pero dice la historia que cuando él comparte la cena, luego cantan el himno, luego van al monte de los olivos, ahí, a Getsemaní, esas cosas, a tener un tiempo de oración y de comunión. Llega los soldados del templo, llega con Judas lo entrega con un beso. ¿Se acuerdan la historia? Pedro saca una espada, le corta la oreja a un sirviente del templo, y toda esa historia, ¿no? Usted se acuerda bien. Es interesante la actitud de Pedro. Pedro no le apuntó la oreja, le había apuntado en medio de la cabeza, pero el otro se movió y le cortó la oreja. Y ahí vemos un milagro tremendo, ¿no? El Señor en la oscuridad toma la oreja de Malcolm, se llamaba Malcolm, el sacerdote, toma la oreja y se la vuelve a colocar, y la oreja le quedó impecable. Es interesante ese momento, ¿no? Porque el Señor podía haber agachado, levantaba la oreja y se la ponía al revés, iba a ser un problema, ¿no? Cuando llueve se le metía todo el agua. Pero el Señor es tan perfecto que hizo un milagro perfecto que en aquel momento era simplemente un sacerdote que estaba apuntando para ser ungido como sacerdote. Malco, llamado Malco. Pero no nos quedemos ahí. Dicen que el juicio de Jesús es el juicio más corto de la historia de todos los juicios, porque en 6 horas fue condenado y fue
presentaron los testigos falsos y fue sentenciado a muerte. Fue delante de Caifás, el sumo sacerdote, fue delante de Pilato, fue delante de Herodes, que dice que lo estuvieron llevando en la ciudad de un lado para el otro, ¿no? Del templo a Pilato, del Pilato al palacio de Herodes, y lo tenían dando vueltas mientras buscaban los testigos falsos. Pero dice que cuando a las 6 de la mañana es condenado y sentenciado a muerte, comienza todo el flagelo. Lo llevan al pretorio. El pretorio era el patio donde había un poste donde se lo ataba al ruedo de la posición, y el verdugo con un látigo de 7 puntas le despedazaba la espalda. Cada latigazo desprendía tendones, desprendía piel, desprendía carne. Cada latigazo era un brotón de sangre por todos lados. Eso padeció Jesús. Pero no solamente él tuvo la espalda destrozada, dice que le colocó una corona de espinas, que tenía grandes espinas, se la colocaron en la cabeza y le golpeaban con una caña para que la corona se incurte en la cabeza, provocando que las espinas se clavaran en el cuero cabelludo y la sangre le brotaba. Dice la Escritura que su rostro fue desfigurado. ¿Por qué fue desfigurado? Porque dice que le arrancaron la barba a tirones. ¿Usted se imagina agarrar la barba de una persona y tironearle? Le arrancaban, le sacaban el pellejo, le sacaban la piel y la sangre le brotaba al Señor por su rostro. Entonces, en todo ese proceso de golpe, imagínese sin dormir, golpeado, ensangrentado, su presión sanguínea descendía, el corazón latía mucho más, el estrés que estaba pasando Jesús, porque recuerden que Jesús padeció todo eso siendo 100% hombre, porque si no hubiese padecido un 10% nomás siendo Dios, hace así y no queda ningún romano. Pero él necesitaba pasar ese proceso de la cruz siendo 100% hombre para que el plan de redención fuese perfecto. Dice la historia que en el momento que tenía que cargar la cruz, hasta el día de hoy los teólogos discuten cuánto pesaba la cruz. No sé si pesaría 50, 70 o 100 kilos. El asunto es que una persona en ese estado, llevar lo que llevaba era pesado. Y dice que él caminaba por las calles hasta llegar al monte Gólgota, y de repente dice que él se cae. Y la costumbre romana era que cuando el reo caía, el soldado romano podía elegir a cualquiera para que cargue la cruz. Y dice la historia que en aquel lugar había un muchacho, había un hombre, llamado Simón, de la ciudad de Cirene, un moreno de la costa africana. Lo interesante es que Simón no quería llevar la cruz, él solamente quería ser un espectador más, porque dice el texto bíblico, obligaron a Simón que pasaba por ahí. El evangelista Lucas dice, y le pusieron encima de Simón la cruz. Este Simón lo que menos quería era llevar la cruz. La cruz era para los reos, para los malhechores, los delincuentes, los asesinos, no para la gente honrada, trabajadora. Dice el texto que él venía del campo, venía de trabajar. Imagino que habrá estado toda la noche cuidando las ovejas, estuvo toda la noche despierto haciendo su trabajo, y de repente vino el cambio, vino el que iba a reemplazar. Él va para la casa, y cuando va para la casa se encuentra que hay un gran movimiento en la ciudad, mucha gente corriendo, mucha gente murmurando, y él pregunta qué pasa, y dice, van a crucificar a 3. Y entonces él, por curioso, se va a ver lo que pasaba. Era algo normal en la época, el morbo era normal. Simón, un judío nacido, vamos a recalcar, ahí en las costas del norte de África, era un moreno, una persona trabajadora, una persona que no quería cargar la cruz, él solamente quería ser un espectador, quería ver el espectáculo del día. ¿Cuál era? Ver 3 hombres cargar una cruz, ser crucificado y ver cómo amonizaban una cruz. El morbo de la época. Interesante esta parte, ¿no? Simón como un espectador. Dice el versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz.
Simón solamente quería ser uno más de lo que estaban observando. Es como ocurrió hoy, que a veces uno va manejando y de repente tiene un accidente y alguien ¿qué hace? Pone primera, va despacito, baja el vidrio, va chusmeando hasta que pasó, ¿no? Porque uno quiere saber qué es lo que pasó. Que no, usted lo ve acá, no sé, pero acá en Buenos Aires pasa eso, ¿viste? O de repente ocurrió en una esquina y uno que hace, a ver, ¿qué pasó? Encima se pone a punta el pie, ¿viste? Para chusmear mejor. A ver qué pasó, qué ocurrió, y le pregunta a otro, ¿qué viste? ¿Qué pasó? Y ya empieza, ¿viste? La acumulación. Entonces, imagínense en aquella época. Simón solamente quiere ser un espectador. Hoy en el siglo XXI hay un gran número de espectadores que solamente disfrutan la cruz de Cristo. Disfrutan un mover, disfrutan un avivamiento, celebran bendiciones ajenas, están en las primeras filas, pero solo son espectadores, nunca son protagonistas. No son protagonistas de un mover del Espíritu Santo, no son protagonistas de un avivamiento, no son protagonistas de bendiciones sobrenaturales, solamente son espectadores. Están siempre observando lo que está pasando. El espectador se cree con derecho de ver otro espectáculo. Nosotros, con mi esposa, todos los años nos vamos de vacaciones, y cuando vamos de vacaciones, vamos al teatro, vamos al cine, vemos un espectáculo, escogemos el espectáculo y luego criticamos el espectáculo. Si es bueno, le decimos anda a verlo porque es un espectáculo bueno, anda a verlo, y si es malo, decimos ni vaya porque te vas a recontra aburrir, te van a robar la plata, no sirve para dar el espectáculo, porque el espectador tiene la posibilidad de ser un crítico. Observa y puede criticar una crítica constructiva o una crítica destructiva. Tenemos derecho. ¿Ya? Si usted lo lleva al plano espiritual y del plano espiritual lo lleva al plano natural, hoy usted está viendo un espectáculo. Usted está sentado en su butaca, aquí hay un negro con micrófono hablando, y usted tiene el derecho de opinar. Usted tiene derecho de hacer una crítica constructiva o destructiva, si lo lleva por lo natural. En lo espiritual pasa lo mismo. Hay muchas personas que en lo espiritual solamente son espectadores, no son protagonistas. Son personas que están mirando y esperando que algo suceda solamente para observar, pero no son protagonistas. Son espectadores y por ser espectadores se convierten en muy buenos críticos. Nuestra naturaleza pecaminosa es una naturaleza de crítica. Si usted blanquea su propia vida, nosotros nos pasamos criticando todos los días. A la mañana nos ponemos a tomar mate con mi esposa y hay una crítica constructiva, ¿no? El mate está frío, hay que calentar más el agua. O si no, y podríamos haber traído otra cosa para acompañar el mate, ¿no? Muchas veces esas opiniones que uno da, muchas veces inconscientemente se convierten en críticas, constructivas o destructivas. Cada cual le pone el lugar que corresponde, ¿no? A nosotros, por ejemplo, a los que les gusta el fútbol, ¿no? Qué lindo. Vos estás en tu casa, en el sillón, mirando el partido de fútbol ahí, y vos de ahí te calentás, te enojás con el referí, te enojás con el técnico, le enseñás cómo tienen que patear, ¿viste? Porque de afuera somos todos Maradona, ¿viste? De afuera, ¿viste? La desposemos, pero la suerte es adentro. Porque la persona que es espectador siempre mira de afuera algo como que ellos lo van a hacer mejor de aquel que es protagonista y está adentro. No sé por qué será. Yo tengo un par de años en el Señor y tengo un par de años pastoreando, ¿no? Tenemos 39 años en el Señor y 25 años de pastor ordenado. Y yo tengo algunos hermanos, una oportunidad vino uno específicamente, y agarro y digo, qué viejito que está Dios. Me dice, ¿por qué? Y se recontra equivocó. Vos eras el pastor y me puso a mí. Qué bárbaro, ¿cómo se puede confundir Dios? Me dice, bueno, pero ¿por qué que Dios te confundió? Y claro, si vos la tenés clara y vos me estás diciendo cómo tengo que dirigir la iglesia, entonces quiere decir que yo tendría que estar allá y vos tendrías que estar acá. Entonces que se confundió fue Dios. Porque muchas veces pasa así. Hay gente que siendo espectador
siempre te va a querer corregir. Los que tenemos un par de años en el pastorado sabemos, acá no, porque acá ustedes son muy santos, allá en Argentina son medio indios. Siempre tenemos gente que va a venir a decir, ay, yo hubiese cantado otra canción, ay, yo hubiese puesto otra decoración, ay, no, yo hubiese puesto la silla al revés, que todos vienen contra aquella pared, y después que adivine quién está en la plataforma. Que no, porque siempre, ¿viste? El espectador siempre parece que va en contra de la marea. Tiene la unción del salmón, ¿viste? Nada y nada contra la corriente. ¿Por qué? Porque son espectadores. En cambio, cuando uno se convierte en protagonista, las cosas cambian. Porque el protagonista observa a todos los espectadores y el protagonista tiene que hacerlo quedar bien a este, a este, a este y a este, ¿no? Tenemos que tener una sonrisa para todos. Es diferente. Yo por muchos años estaba como espectador, y entonces como era espectador, yo miraba al protagonista y miraba como al protagonista. Cuando Dios me puso como protagonista, empecé a entender que a cada espectador yo tengo que tener una solución. Porque no puedo meterlo a todos en una sola bolsa. No todos piensan igual, no todos tienen el mismo problema y no todos tienen el mismo espíritu. Entonces, el que es protagonista tiene que tener una solución a cada uno individualmente. Y para eso se demanda tiempo de oración, tiempo de consagración, tiempo de revelación, tiempo de estudiar la palabra para buscar una solución y tiempo de tener una sobredosis de paciencia. Porque muchas veces el pastor tiene ganas de hacer los locos santos. Una linda hoguera, Señor, aquí te lo mando. Pero no podemos, ¿viste? No se puede, ¿viste? Por eso muchas veces cuando uno es protagonista, las cosas cambian. Pero muchas veces hay gente que solamente quiere ser espectador. A Simón lo obligaron a llevar la cruz. El espectador de repente se convirtió en protagonista. Dice Marcos 15:21, y obligaron a uno que pasaba a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. A mí me llama la atención que el escritor Marcos, él pone el nombre de Alejandro y Rufo y no pone el nombre de la esposa de Simón. Y dice, obligaron a uno que pasaba a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Y cada vez que la Biblia aplica un punto preciso, es porque ese punto preciso tiene una connotación mucho más fuerte más adelante. Dice que venían del campo a que llevase la cruz. Y Lucas dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que se la llevase tras de Jesús, ¿no? Simón, de ser espectador, se convierte en protagonista. Tuvo que soportar el peso de la cruz. Y esa es la parte que le cuesta mucho a los espectadores para convertirse en protagonistas. Soportar el peso de la cruz. Porque el peso de la cruz te hace fuerte en medio de la adversidad. El peso de la cruz te obliga a ser obediente a lo que el Señor dejó establecido en su palabra. El peso de la cruz te hace fuerte en los momentos más difíciles. Porque en los momentos difíciles, en las luchas, en las pruebas, uno recibe fortaleza por medio de lo que vos adquiriste a través de la palabra. La palabra rebota en tu espíritu, rebota en tu corazón y la palabra te hace recordar la promesa de Dios. Entonces, cuando uno es obediente a la palabra te edifica, la palabra te fortalece, la palabra te enseña, la palabra te empieza a decir, mira que te mando que te fuerte, que seas muy valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. La palabra te da la fuerza en el momento preciso. Por eso es interesante, Simón quería ser solamente un espectador y termina siendo protagonista. Tuvo que soportar el peso de la cruz. El peso de la cruz te hace fuerte. Se manchó con la sangre que Jesús dejó en la cruz. Pero la sangre te provoca libertad. No puede haber liberación si no hay derramamiento de sangre. Por eso la Escritura dice que si el Señor te libertara, verdaderamente eres libre. No puede haber liberación sin derramamiento de sangre. Y el Señor derramó la sangre en el cruz del Calvario para que yo la acepte como único Señor y Salvador. Por eso es interesante. Seguramente este muchacho, Simón de Cirene,
recibió un latigazo de los romanos para que apuren el paso, para que aceleren el caminar. Los golpes se pueden sentir en la carne, pero no pueden lastimar tu espíritu. En la vida del cristiano, uno recibe golpes. En la vida del cristiano, uno recibe golpe tras golpe muchas veces, pero muchas veces los golpes solamente lastiman tu carne, pero no pueden lastimar tu espíritu cuando uno está conectado con el Señor. Por eso la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, y el gozo del Señor no está afuera, está adentro. Afuera puede tener un torbellino de problemas, un torbellino de lucha, las circunstancias adversas te golpean día tras día, pero adentro está el gozo del Señor, y el gozo del Señor te da esperanza, te da confianza, te da la seguridad que el Señor te sacará en medio de las adversidades, porque su palabra dice que aquel que confía en el Señor no lo va a defraudar. El Señor estará ahí firme, como dice su palabra. La palabra del Señor dice: Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por cuanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados de gran manera. Cuando uno tiene la fortaleza del Espíritu, el Señor te sostiene en medio de la batalla. Porque también cuando uno entrega su vida al Señor, aparecen las burlas. Se burlan de los evangélicos, se burlan de los cristianos. Solo tenemos en nuestra iglesia una vidriera grande, no tenemos todo el frente del brinde. Entonces cuando uno pasa por allá, por la vereda, uno más o menos ve lo que está pasando adentro, ¿no? Porque está todo el frente del brinde, pues tenemos el hall y tenemos otra mampara de vidrio para entrar al salón. Y uno escucha, en la puerta uno escucha que la gente pasa y habla en voz alta, como queriendo estar avergonzada. Mirá los locos estos de adentro, mirá cómo gritan los locos estos. Qué ganas de perder el tiempo con estos locos ahí, capa. Te da por un cañón, mirá, ¿qué te vas a decir? Si antes de conocer al Señor decíamos lo mismo. ¿Ya? Entonces muchas veces tiene una burla, un muchacho allá, se llama Walter, ¿no? Y él, cuando se convirtió al Señor, primero le dijo a la señora, no, Hilda, ¿no? Que es un dolor de lado. Bueno, mi marido le había fajado, le quebró el brazo. ¿Cuánto le puede tener Walter? 38 años por ahí debe estar, o 40 años, un joven. Jugador de fútbol, tendría que estar jugando en cualquier equipo de primera. El apodo de él es Cafú, como el jugador brasileño, un crack jugando al fútbol. Vive jugando al fútbol. Entonces, como vivía jugando al fútbol, también vivía jugando, le daba al agua sucia como loco, ¿viste? Se tomaba hasta el agua de la zanja, ¿viste? Donde veía líquido para adentro. Entonces, ¿viste? Vivía borracho, trabajador, buena persona, pero borracho, ¿no? Iba todos los días, estaba en la cancha, terminaba de jugar la pelota, ¿viste? Y se tomaba hasta lo que no había. Cuando se convierte al Señor, dejó de tomar. Siguió jugando al fútbol, pero dejó de tomar. Entonces ya empezaron a cargar que esto que lo otro, y más o menos la piloteaba. Él sigue buscando de Dios, sigue creciendo, entonces después ya se puso traje y corbata para venir a la iglesia. Santa Cena, traje y corbata, y entonces un día viene con los demonios parados ya, porque dicen, pastor, no aguanto más. ¿Qué pasa? Está más o menos a unas 9 10 cuadras de la iglesia. Esas cuadras que hago para acá son insoportables. ¿Por qué? Todo el mundo me carga, todo el mundo se ríe, todo el mundo me dice cosas. ¿Y cuál es el problema? Es que ya no aguanto más. Y ya pegué un cierrazo, me decía, porque se sacaba la cabeza. Y agarro y digo, ¿y él te conoce al Señor? Cuando te veían borracho, tirado en la calle, que estaba todo un desastre, la gente que te decía, esa misma gente que hoy se ríe de vos. No, me decían, Walter, ¿cómo le diste ayer? Walter, qué fiesta que te mandaste, Walter, vos sí que no tenés problema, Walter, ¿Y qué hacía esa persona en vos? Me alentaba, ¿a qué? A que sigas tomando, sigas peleando con tu señora, tus hijos habían escondido ahí para que vos no le pegues, perdías el trabajo porque el otro día no podías ni levantarte. Y esa persona te alentaba ¿para qué? Para que sigas pecando y sigas perdiendo todo lo que tenías. Hoy que lo tenés al Señor, que el Señor te restauró, que el Señor hizo milagro en tu familia, vos lo que tenés que hacer hoy es hacerte fuerte en el Señor, porque los que ayer se burlaron, mañana te van a pedir consejo. Aquellos que ayer se reían de vos, mañana van a ver que realmente no jugaste a ser evangélico, sino que sos un hijo de Dios. Aquellos que ayer se reían de vos, mañana van a decir verdaderamente, yo quiero ir de vos porque vos transformaste tu
familia, transformarte tu vida. Quiero conocer a Cristo y ese milagro en tu vida. Pero no tienes que perseverar. Quiero que la gente se una. Se burlaron de Jesús, no se van a burlar de nosotros. Por eso la cruz cuando te hace protagonista, te hace sentir que verdaderamente el peso de la obediencia a la palabra te hará jugar en los mejores equipos. Algunos que estaban ahí fingieron no conocerlo al Señor. Jesús estaba en la cruz y todos desaparecieron. Porque Jesús tenía 12 discípulos, pero había mucha gente que conocía a Jesús. El hecho de que Jesús había muerto dice que lo sacó del anonimato a José de Arimatea, lo sacó a Nicodemo del anonimato, porque Nicodemo fue y compró todas las esencias aromáticas para preparar el cuerpo del Señor. José de Arimatea entregó su tumba que había preparado, que estaba sin entrenar, fue y habló con Pilato directamente para que le entregue el cuerpo. Eso, los anónimos salieron a la luz en el mundo de la cruz, pero aquellos que lo seguían todos los días desaparecieron, bajaron, no estaban, lo dejaron solo. Muchas veces, cuando uno carga la cruz de Cristo, muchas veces te quedas solo. Muchas veces la gente no te comprende. Muchas veces la gente que vos pensabas que tenía que estar, no está. Y esto lo sabemos muy bien aquello que pastoreamos. Muchas veces podemos estar rodeados de mucha gente, pero nos sentimos solos. Nos sentimos una mano que realmente se apoya en nuestros hombros para decir, vamos, yo lo acompaño. No lo sentimos. Pero es ahí cuando uno tiene que saber que verdaderamente la mano del Señor está sobre tu vida y la mano del Señor te sostendrá, te fortalecerá y te guiará en todo tiempo y en todo momento. Porque el Señor dijo en su palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo sigue dando vuelta, el Señor sigue estando con nosotros para fortalecernos, para empujarnos a ir por mucho más. Porque no es nuestra la batalla del Señor. Y con el Señor nunca se pierde, con el Señor siempre se gana. Por eso uno tiene que entender que aquellos que no te conocían o que te llegaban a conocer como aquel, ahora van a decir, verdaderamente Dios transformó esa vida. Cuando vos te haces protagonista, Dios empieza a transformar tu vida, que la gente dirá verdaderamente, este no juega el evangelio, este es un verdadero hijo de Dios. Porque ser un verdadero hijo de Dios no es lo que digo, sino lo que hago. Porque el mejor mensaje, la mejor predicación, no es lo que hablo, sino las acciones que yo desarrollo. Porque la gente ve las acciones, la gente ve lo que hago todos los días, en el trabajo, en el colegio, en el gimnasio, en el barrio. Ahí tenemos que dar las mejores acciones porque es el mejor mensaje, el mejor testimonio, la mejor predicación. No es lo que yo relato con mi boca, sino lo que hago con mi cuerpo. Simple. Una vuelta estaba hablando con una persona y la persona me estaba diciendo que le gustaba mucho el tema del testimonio en la fábrica donde él trabajaba. Y le digo, ¿por qué es tan difícil? Y sí, porque allá veo que la fábrica, veo que es un vestuario de fábrica, yo trabajo muchos años en fábrica, veo que es un vestuario de fábrica, que pegan las fotos de las mujeres desnudas en las paredes, en los cofres, se habla obscenamente, siempre están con la doble, y me cuesta mucho. Y entonces le digo, ¿qué tiempo le dedicas a Dios en la oración? Y me hace así como diciendo, casi nada. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios a estudiar la palabra? Y también me contestó lo mismo. Entonces le digo, dedicar el tiempo a la oración y dedicar el tiempo a la palabra. Y digo, porque ellos fueron mis herramientas cuando yo conocí a Cristo. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, tenía mi tiempo de oración, mi tiempo de estudiar la palabra, y a las 5 menos cuarto tomaba el colectivo para ir a la fábrica. Y eso me ayudó a poder vencer todas esas tentaciones. Este muchacho empezó a practicar, y luego cuando hablamos del tema, me dice, la verdad que tenía razón. Desde que empecé a levantarme temprano a orar y a leer la palabra, cuando llego a la fábrica, me miran mis compañeros y no me dicen nada. Empezamos a charlar y yo noté que ya su vocabulario conmigo no es el mismo, han cambiado. Entre ellos siguen hablando para abajo, pero cuando hablan conmigo hay un cambio, algo sucede.
Y le digo, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando vos buscas a Dios, Dios se te revela a tu vida. Entonces cuando la gente viene a verte a vos, no te da vos, ve a Dios sobre tu vida, te respeta. Porque la palabra del Señor así lo dice. La palabra del Señor dice, buscadme. Cuando tú lo buscas a Dios, tú estás impregnado de la presencia del Señor. Entonces cuando te vienen a contaminar, no pueden porque hay como una barrera. La gente sabe donde hay unción, la gente sabe donde hay presencia, la gente sabe donde verdaderamente hay un hombre y una mujer de Dios. Pero uno tiene que entender que ser protagonista te va a demandar un compromiso. ¿Cuál es? Buscarlo a Dios en oración, estudiar su palabra, y mi testimonio va a hablar más fuerte que 1000 palabras. Cargar la cruz muchas veces te saca del circuito donde estabas acostumbrado a moverte. Uno mismo empieza a cambiar su circuito de amistades, lo que antes frecuentaba, lo que antes hacía. Bueno, inconscientemente o conscientemente, guiado por el Espíritu Santo, uno se empieza a alejar de aquellas cosas. Cuando deja de ser un espectador y querés ser protagonista, cuando decidís cargar la cruz, muchas veces te vas a quedar solo. Yo cuando conocí al Señor, hace 39 años atrás, tenía un montón de amigos. Y luego cuando ya me empecé a comprometer más con el Señor, me di cuenta que ya los amigos eran menos, ya no me invitaban a la fiesta, ya no me invitaban para esto, para aquello, pero claro, ya no tomaba, ya no bailaba, ya no hablaba palabras obscenas, ya hacía otras cosas. Entonces, en cierta manera, yo estorbaba en mi grupo de amigos. Y cuando me di cuenta, mis amigos me hicieron un costado, o Dios le hizo un costado a mis amigos. Porque muchas veces cuando uno más busca a Dios, muchas veces más te quedas solo. Una vez le pregunto a un pastor de muchos años y le digo, pastor, ¿por qué muchas veces uno se tiene que quedar solo? Y se ríe y me dice, y tontito, es porque Dios quiere hablar con vos. La verdad. Porque muchas veces estamos tan ocupados con tantas cosas y nos olvidamos de hablar con el Señor. Y muchas veces Dios permite que nos quedemos solos para que tengamos buenas charlas con el Señor. Porque dígame la verdad, un día escuchaba un testimonio que me impactó mucho de un predicador allá en Argentina, muy usado por Dios. Dice que llegó un momento que Dios lo empezó a usar, que realmente estaba activo toda la semana, mañana, tarde y noche estaba completamente activo. Y un día dice que Dios le habla y le dice, a partir de ahora voy a cerrar tu agenda, no vas a predicar nunca más. Entonces, preocupado, le fue una ayuda y oración a buscar el rostro del Señor, y entonces le pregunta el por qué, cuál era su pecado, qué había hecho. Y dice, si yo ahora predico la palabra, me guardo en santidad, amo a mi esposa, amo a mis hijos, estoy siempre predicando la palabra, no hago otra cosa. Y entonces Dios dice que le responde y le dice, sí, por mucho tiempo tú hablabas conmigo y tú me pedías lo que anhelaba tu corazón. Cuando yo te di lo que anhelaba tu corazón, te olvidaste de hablar con aquel que te había dado lo que anhelaba tu corazón. Entonces, por un tiempo, yo voy a sacar lo que anhelaba tu corazón para que vuelvas a la fuente de aquel que te da. Satanás es muy pillo y muchas veces nos saca de la presencia de Dios con muchas actividades. Corremos por acá, haciendo la obra de Dios, pero nos olvidamos de hablar con el dueño de la obra. Y no nos podemos olvidar de hablar con el dueño de la obra. Todos los días tengo que pedir instrucción al dueño de la obra. Todos los días tengo que decir al dueño de la obra, ¿estoy haciendo las cosas correctamente o no? Porque muchas veces correr para todos lados no te dice que vas a ir al cielo. Ojo al piojo. La palabra del Señor dice, buscar primeramente, y muchas veces nosotros buscamos toda la añadidura y nos olvidamos de buscar el reino de Dios. ¿Cómo buscamos el reino de Dios? Tiempo con el Señor. Tiempo con el Señor. Tiempo con el Señor. Porque muchas veces tenemos tanto tiempo para tantas cosas y nos olvidamos del creador del tiempo. Qué ironía, ¿no? Estamos tan ocupados, nuestra agenda explota tanto que nos olvidamos de tener ese tiempo precioso con el Señor. Yo en mi agenda tengo la actividad de todo el año, pero tengo cosas marcadas muy puntuales, que son las vacaciones de verano
y algunas vacaciones de invierno. Tiempo que yo paso con mi esposa o con mis hijos. Tiempo en familia. En cambio, yo a veces veo y hablo con unos pastores que le pregunto, ¿te fuiste a la casa? No, porque la obra me está pidiendo. Y yo le digo, la obra te está pidiendo, perfecto, la obra es de Dios, pero Dios también sabe que la primera obra es la familia, la primera iglesia es la familia, y lo más importante es sostener la familia. Después Dios añadirá todo lo que te falta, pero muchas veces nos equivocamos en esta parte. Por eso digo que cuando uno empieza a ser protagonista, Dios empieza a enfocarte y enseñarte cosas que muchas veces creíamos que a Dios no le interesaba, pero a Dios le interesa. La obra no es mía, la obra es del Señor. Y el Señor hace y deshace como Él quiere. Solamente yo tengo que tener oído. Para tener oído tengo que hablar con Él, tengo que escucharlo a Él, tengo que saber lo que Él quiere. Por eso muchas veces voy a recalcar, llega un momento en que uno se termina quedando solo, porque el Señor necesita tener un tiempo de una charla con cada uno de nosotros. La cruz es obediencia, la cruz es pertenencia, la cruz es trabajo, la cruz es entregarse por amor a la obra, la cruz es respetar la primera iglesia que es la familia. Uno empieza a ordenar la casa. Lo digo por experiencia. Lo primero que uno empieza cuando empieza a ser protagonista es ordenar la casa. Hace muchísimos años, hace 20 años atrás, cuando yo voy a trabajar a la ciudad donde estoy ahora pastoreando, llegamos a aquella ciudad con mi señora y un pastor conocido, un hombre de muchísimos años que partió con el Señor en una iglesia muy grande, me llama a su oficina a tomar un cafecito. Fui a hablar con él y entonces me dice, Ramón, que yo me conocía de la otra iglesia, de la central. Me dice, Ramón, me enteré que Walter, el pastor, Walter te mandó para acá para Qatar, para traer Qatar, para ver una obra así, esto que no te bueno. Vení que yo decía unas cosas. Seguramente que Walter es clarito, pero te lo voy a repetir. Primero, la primera obra, la primera iglesia es tu familia. Lo primero que tienes que hacer es amar y cuidar a tu familia sobre todas las cosas. Nunca cambies a tu familia por la iglesia, porque la iglesia muchas veces pasa, la familia permanece para siempre. Y me dijo, a tus hijos dale siempre lo mejor que esté a tu alcance. ¿Por qué? Porque si vos le das lo mejor, la iglesia te va a criticar. Y si vos le das lo mejor, también te va a criticar. El que mejor te critique, dándole lo mejor a tus hijos. Porque mañana tus hijos van a decir, mi papá fue pastor y siempre me dio lo mejor para mí. No como otros hijos que dicen, mi papá fue pastor, pasé hambre, pasé pobreza, pasé miseria. Lo que menos quiero yo es ser pastor de una iglesia. Porque muchas veces nosotros corremos a nuestros hijos del ministerio negándole las cosas que ellos se merecen por ser hijos de Dios. Eso que se lo he dado para toda la vida, y lo practico a rajatabla ese consejo. A mis hijos trato dentro de mi posibilidad de darle lo mejor que pueda. Todo lo que me alcance se lo damos, recordando ese consejo. Que mañana ellos digan, mi papá fue pastor, y yo quiero ser pastor porque a mi papá nunca le faltó nada y a mí nunca me faltó nada. Y él dijo algo chiste. Tus hijos por ahí son pastor, no porque Dios le dio el manto, sino porque le gustó lo que vos tenías. Es broma, ¿no? Pero es así. Muchas veces nosotros tenemos que entender que la cruz te hace obediente, la cruz te hace tener pertenencia, la cruz te hace trabajar en la obra, la cruz te hace entregarte por amor a la obra, pero la cruz también te hace entender que la primera iglesia es tu casa, es tu familia, es tu esposo y tus hijos, aquellos que están bajo tu techo. Simón nunca pensó que pasaría de espectador a ser protagonista, y no, quería ver solamente, era un chismoso más del barrio, quería ver qué pasaba en ese lugar que había tanta gente. Pero el protagonista está visible y el protagonista empieza a tener algo importante en la historia. Dicen los historiadores que Simón de Cirene se convierte en un seguidor de Cristo. Dicen los historiadores que Simón de Cirene fue parte de un grupo poderoso ahí en Jerusalén. Trabajó en el ministerio. Solamente por caer a la cruz. Interesante, ¿no? Interesante. Hoy, como hace 2000 años, el Señor sigue buscando espectadores para que te conviertan en protagonistas.
Yo otra vez que leo la palabra que dice que el campo está preparado, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Le digo, Señor, somos tanto en la iglesia, ¿y por qué son tan pocos los protagonistas? ¿Por qué hay tanta gente que realmente viene a buscar el milagro, pero no quieren estar bajo el Dios que hace el milagro? Hacerte protagonista es realmente agradecerle a Dios por el privilegio de haber puesto los ojos en nosotros. Porque hay un pasaje en la Biblia que dice que el Señor me vino a buscar a mí. Yo no lo fui a buscar al Señor. Él me vino a buscar a mí. Y eso a mí me impacta. ¿Sabe por qué? Porque yo lo llevo a lo común. Cuando usted va a la verdulería a comprar la fruta, usted elige la fruta machucada, la más fea, la que está pisoteada. No, usted elige, ¿qué fruta elige? La mejor. La más madurita, la que usted la ve bien, brillante, usted sabe que está buena. Póngalo al Señor buscándolo a nosotros. ¿Buscó lo peor? No, buscó lo mejor. Nosotros, usted y yo, somos lo mejor para Dios, porque Dios dice que nosotros vayamos más que el oro del mundo. La palabra del Señor dice que somos la niña de los ojos del Señor. El Señor viene a buscar cosas y va a buscar lo mejor, y nosotros somos lo mejor. Porque el mundo te va a decir, vos no valés nada, para vos, para Dios valgo más que todo el oro del mundo. Vos no sirves para nada, para vos, en las manos de Dios, nosotros podemos ser proeza. Pero vos nunca vas a llegar a nada. Con vos no llego ni a la esquina. Con Dios, ¿sabés a dónde puedo llegar? Claro, porque Dios no se equivoca cuando nos escogió. Simón de Cirene no fue una equivocación. Simón de Cirene fue un plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, que llevase la cruz. El espectador se convierte en protagonista. Simón, un espectador que se convierte en protagonista con el solo hecho de haber cargado la cruz. El protagonismo al cargar la cruz trajo bendiciones generacionales sobre su familia, porque mira dónde aparece el hijo de Simón de Cirene. Después de la cruz, después de 50 años, Pablo escribe en Romanos 16:10 de esta manera: saludar a Pérez, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de los tíbulos. Saludar a Herodión, mi pariente. Saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludar a Crisenia y a tu esposa, la cual trabaja en el Señor. Saludar a amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Quién era Rufo? Dicen los historiadores que era el hijo de Simón, un espectador que se convirtió en protagonista. Rufo, compañero de milicia del apóstol Pablo. El protagonista marcó el camino para sus hijos. A mí me impacta esto. Y Pablo dice, madre y mía. Quiere decir que Pablo consideraba a la mujer de Simón de Cirene como su propia madre. Mirá la afinidad que tenía. ¿Dónde empezó todo eso? El día que el espectador se convirtió en protagonista. El día que el espectador dejó de observar y de criticar y se animó a cargar la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo es obediencia, la cruz de Cristo es pertenencia, la cruz de Cristo es trabajo, la cruz de Cristo es obediencia para obedecer el consejo de la palabra y extender el reino de los cielos sobre toda la tierra. Mira qué simple. Hace 39 años atrás, viernes 27 de marzo del año 87, íbamos con mi esposa, en el momento era mi novia. Pasamos por una campaña, fuimos a observar una campaña y terminamos aceptando a Cristo en la campaña. Pero en ese momento que aceptamos a Cristo en esa campaña, lo que menos pensábamos, que mis generaciones iban a llegar a trascender en el tiempo. Porque hoy tenemos, por la gracia y misericordia de Dios y la bendición del Padre, 8 hijos, 12 nietos y 2 bisnietos, y todos en el camino del Señor. Ese 27 de marzo del año 87, lo que menos pensaba que yo iba a tener un hijo. Y hoy, 39 años atrás,
Podemos ver mis generaciones, primera, segunda y tercera generación, a los pies de Cristo. ¿Todo por qué? Porque un día dejé de ser espectador y me convertí en protagonista. Cuando tú te conviertes en protagonista, empiezas a marcar el destino de tus generaciones. Porque la palabra del Señor dice que bendice hasta 10 generaciones aquellos que aceptan al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es tiempo de ser protagonista, de ser espectador. El mundo se pierde. El mundo está en un tobogán que no tiene fin. El pecado aumenta todos los días. Las leyes van en contra de la buena moral de Dios. Y nosotros como iglesia necesitamos ser protagonistas de un despertar, de un abrimiento y de una proclamación. En Cristo hay salvación para la familia. En Cristo hay restauración. En Cristo hay prosperidad. En Cristo solamente es el camino para que podamos disfrutar sobre la tierra y un día estar en la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por la gloria del Señor. El espectador solamente ve pasar el tiempo. Muchas veces el espectador ni sabe si será salvo. En cambio, el protagonista asegura tu salvación. Porque vive pensando todos los días cómo traer uno más a los pies de Cristo. Todos los días ora y clama delante de Dios para que haya salvación en nuestra familia, porque hay una promesa: serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa, pero muchas veces nosotros, por no ser protagonistas, por no tener nuestro tiempo de clamor, no tener nuestro tiempo de estudiar la palabra, no tenemos el tiempo de compartir con nuestra familia, muchas veces vemos pasar el tiempo y esa familia no se convierte. Muchas veces tenemos mucho tiempo para afuera y poco tiempo para adentro. Hay un dibujito que muchas veces aparece ahí por las redes, donde un pibito, 8 años, chiquitito, le pide al padre plata. Y el padre dice: ¿para qué quiere plata? No, dame que estoy guardando. Y el otro día el pibito va y le pide plata, no, estoy guardando. Y le da al padre plata, le da plata, le da plata. Luego, cuando pasaron varios días y juntó dinero, el pibito va y dice al padre: papá, ¿cuánto vale un día de trabajo tuyo? Y le dice: ¿por qué preguntas eso? Porque yo vengo juntando hace mucho tiempo dinero porque quiero pagarte un día para que estés conmigo. Muchas veces estamos muy ocupados para afuera y tenemos un poco tiempo para adentro. Y nuestra primera iglesia es nuestra casa, nuestra familia. Muchas veces tenemos que hacer un parate en nuestra agenda diaria y ver qué tiempo le dedicamos a los que están todos los días sentados en nuestra mesa. Hace muchos años una persona me dijo que el día que estemos en la presencia del Señor, lo vamos a presentar, y vamos a estar felices. Imaginate, en la presencia del Señor, vamos a recibir nuestra corona, nuestro galardón. Pero ¿qué pasará cuando venga la pregunta? ¿Dónde está mi herencia? Porque la Biblia de Dios dice: herencia de Jehová son los hijos, concebidos en la prueba. Me acuerdo que estábamos en el seminario, mi profesor hace esa pregunta y nos quedamos todos callados. Dice: ¿qué va a pasar cuando Dios te pregunte dónde está mi herencia? ¿Qué respuesta le vamos a dar? ¿Qué respuesta le vamos a dar? Yo estoy seguro que si herencia de Jehová son los hijos, cuando estemos en la presencia del Señor, el Padre nos pregunta por la herencia. Le dedicamos tanto tiempo a tanta gente que no está mal, ojo, no está mal. Yo le dedico mucho tiempo a la gente, pero tengo un tiempo especial para mis hijos, tengo un tiempo especial para mi familia. Tenemos reuniones con nuestros hijos, vienen a comer 23 personas en el comedor, imagínense. Mi abuela, que malcría ahí a los nietos, le cocina lo que los nietos le piden. Y estamos todos ahí, nos reunimos, nos reímos, hablamos pavada, ahí la pasamos re bien con toda la familia. Porque si no le dedicamos tiempo hoy a la familia, ¿cuándo se la vas a dedicar? ¿Cuándo? Por eso es importante ser protagonista
para entender el valor de la familia. Porque cuando una familia se convierta al Señor, en la casa reina el Rey del Rey y Señor del Señor. En la casa la autoridad la tiene el Padre Celestial. En la casa la unción del Espíritu Santo. Porque el pecado, lo desprendemos de la casa. Entonces uno habla y ¿qué habla? Habla de iglesia, habla de palabra. Uno se nutre, uno se divierte en la presencia del Señor, escuchando hablar todo el mismo código. Es una bendición. Por eso es importante aplicar la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que al que cree todo es posible. Yo creo que mi familia conocerá al Rey del Rey y Señor de Señores. Dejaré de ser un espectador y me voy a convertir en protagonista. El protagonista ante los pies de Cristo se postra, clama, ayuna, ora y reclama su familia para el Rey del Rey y Señor de Señores. Es el tiempo de volver a ser protagonista, no es el tiempo de ser un espectador más. Llevar la cruz a ser protagonista, y a los protagonistas el cielo lo aplaude de pie y los llena de bendiciones a ti y a todas tus generaciones. Yo quisiera que esta mañana nos podamos poner de pie. No sé si habrá alguna adoración, que podamos adorar a Dios. Y mientras adoramos a Dios, yo quiero que usted haga una otra reflexión. ¿Soy espectador o soy protagonista? Porque si eres espectador, hoy en la noche, donde tú puedes decirle, Señor, hoy cambio mi posición, me convierto en un protagonista, porque yo quiero impactar primeramente a mi familia e impactar la gente que me rodea. Pero hacer sea la promesa del Señor. Serás salvo tú y toda tu casa. Cerrá tus ojos, hablar con el Señor. Hacer carne la palabra de Hechos 16:31. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cargar la cruz es obediencia, es sentido de pertenencia, es trabajo, es amor por la obra, pero tú decides ser protagonista o tú decides seguir siendo simplemente un espectador. Padre, estamos en tu presencia. A ti te adoramos y a ti te honramos en este momento. Señor, tu palabra ha sido declarada, tu palabra ha sido leída. Yo te pido, Señor, que por medio del Espíritu Santo tú le des revelación de la palabra. Y que esta noche podamos entender que tú estás llamando a una generación de protagonistas, a una generación que marque el rumbo, a una sociedad que está completamente desorientada. Señor, yo te pido que en esta noche levante hombres y mujeres protagonistas, que puedan marcar la diferencia, pero que sobre todas las cosas podamos entender que nosotros tenemos una familia sacerdotal para que juntos impactemos al mundo que nos rodea, para que juntos impactemos esa sociedad que nos rodea. Y cuando podamos hablar, podamos decir confiadamente, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Como dice tu palabra, Padre mío, Dios mío, bienaventurados los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Pero qué bueno, Señor, que un día estaremos en tu presencia. Y cuando lleguemos a tu presencia y el Señor nos pregunte por la herencia, con mucho gozo y alegría podamos decir, nuestra herencia, la herencia que tú nos diste, sigue tus pasos y son los que están anunciando el Evangelio ahí, en el lugar que tú lo estableciste. Señor, yo te pido en esta noche que sea la unción de tu Espíritu Santo, que sea tu presencia, Señor. No queremos ser más espectadores, no queremos ser más uno más del montón. Señor, tú nos viniste, Padre, a escoger gente para esconderlo en una silla. Tú viniste a buscar protagonistas que estén dispuestos a dar un paso más de fe, que estén dispuestos, Padre mío, Dios mío, a jugarse una vez más por aquel que está sin Dios y sin esperanza, pero sin olvidar que la primera iglesia es mi casa, la primera iglesia es mi familia. Y así como hizo Simón, que él solamente quería ser un espectador, pero de repente se convirtió en protagonista. Y por ser protagonista, su herencia, su hijo, Rufo y Alejandro, fueron compañeros del apóstol Pablo para anunciar la verdad del Evangelio. Señor, yo sé que en esta noche hay propósito en esta casa.
Yo sé que no es casualidad, Padre, esta palabra. Es el tiempo que la iglesia tiene que dejar de ser espectador y convertirse en protagonista. Tiene que levantar los brazos del pastor, tiene que apoyar a la familia pastoral, tiene que entender y comprender que la responsabilidad es de todos aquellos que están bajo la cruz del Rey del Rey, del Señor del Señor. Señor, ¿cuánto te amamos y cuánto te bendecimos? ¿Cuánto te adoramos, Señor? Porque sabemos que en esta noche la iglesia entiende que ser protagonista habilita el cielo a tu favor. El cielo se alinea con la tierra para bendecirte, para prosperarte, para sanarte y para libertarte. Porque cuando el Señor viene a tu vida, hay una libertad que sobrepasa todo entendimiento. Libertad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, para recibir los galardones que el Señor te quiere entregar. Padre, en esta noche, bendecimos esta casa ministerial. Bendecimos, Padre Dios mío, los ministros de esta casa. Bendecimos a los que se comprometen a ser protagonistas. Bendecimos a los que van a dar siempre un paso más de fe. Pero te pido, Señor, que en todo tiempo y en todo momento podamos entender que la obra es tuya y nosotros solamente somos sus siervos. Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en el santo y dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendiga, que la paz de Dios esté en tu vida. Gracias por todo este tiempo. Así como estamos puestos de pie, vamos a estar compartiendo el tiempo de siembra, un tiempo importante. Usted sabe que la palabra nos enseña, donde hay palabra, tiene que haber siembra.